El sol se hundía detrás de las montañas cuando el comandante Héctor Salinas terminó su café frío y miró por la ventana de su oficina. Afuera, el desierto se extendía como un mar de arena y rocas hasta donde alcanzaba la vista. Este era su territorio, su responsabilidad. Y después de 15 años trabajando en la frontera, Héctor creía conocer cada piedra, cada arbusto, cada camino secreto que los traficantes intentaban usar en la oficina. Estaba llena de mapas, pantallas de computadora y fotografías. En una esquina, un pequeño refrigerador zumbaba suavemente. En la pared principal, una pantalla grande mostraba imágenes en vivo de las cámaras de vigilancia distribuidas a lo largo de 100 kilómetros de frontera. Héctor se sentía orgulloso de ese sistema. Lo había diseñado él mismo, convenciendo a sus superiores de invertir millones en tecnología de última generación. Los drones volaban de día y de noche. Los sensores de movimiento detectaban cualquier cosa más grande que un conejo. Las cámaras térmicas podían ver el calor de un cuerpo humano a 3 kilómetros de distancia. Era, según Héctor, el sistema de vigilancia más avanzado de toda la región fronteriza esa noche. Como todas las noches, Héctor revisó los informes antes de irse a casa. Los números eran impresionantes. En los últimos 6 meses, los cruces ilegales habían bajado un 80%. Las capturas de traficantes habían aumentado. Los medios de comunicación lo llamaban el milagro del sector sur. Sus jefes en la capital lo felicitaban constantemente. Algunos incluso hablaban de ascenderlo a un puesto más importante. Héctor cerró su computadora y se puso la chaqueta. Antes de salir, miró una última vez la pantalla grande. Todo estaba tranquilo, todo estaba bajo control, o al menos eso era lo que él pensaba. A 30 kilómetros de la oficina de Héctor, en un pequeño pueblo del otro lado de la frontera, un hombre llamado Roberto Fuentes se preparaba para otra noche de trabajo. Roberto tenía 42 años. El pelo canoso y las manos ásperas, de alguien que había trabajado duro toda su vida. Pero Roberto no era un trabajador común. Era el líder de una de las organizaciones de tráfico más sofisticadas de la región. Roberto había nacido pobre en un pueblo sin futuro. De niño, había visto a su padre trabajar en los campos de sol a sol, solo para ganar lo suficiente para comer. Prometió que su vida sería diferente. Y lo fue. Aunque no de la manera que su madre habría querido, comenzó como un simple guía, llevando pequeños grupos de migrantes a través del desierto. Era peligroso, pero pagaba bien. Con el tiempo, aprendió los secretos del negocio, aprendió a leer el terreno, a evitar las patrullas, a negociar con otros grupos. Poco a poco fue subiendo de posición hasta convertirse en el jefe. Ahora, Roberto controlaba una operación que movía cientos de personas cada mes. Tenía contactos en ambos lados de la frontera. Tenía informantes en la policía, en las aduanas, incluso en las agencias de inmigración. Su red era tan grande y tan secreta que las autoridades ni siquiera sabían que existía esa noche. Roberto se reunió con sus hombres de confianza en una pequeña casa en las afueras del pueblo. La habitación estaba llena de humo de cigarro y el olor del café recién hecho. Había 5 hombres sentados alrededor de una mesa de madera vieja. Todos miraban a Roberto con respeto y un poco de miedo. Roberto extendió un mapa sobre la mesa. Era una copia exacta de los mapas que usaba la patrulla fronteriza, obtenida gracias a uno de sus informantes. Con un marcador rojo señaló varios puntos. El comandante Salinas cree que tiene todo bajo control, dijo Roberto con una sonrisa fría. Piensa que sus cámaras y sus drones lo ven todo, pero hay algo que no sabe. Los hombres se inclinaron hacia adelante, curiosos. Roberto señaló un punto específico en el mapa, cerca del río que marcaba la frontera. Este es el sector 12. Aquí hay una falla en su sistema. Cada martes y jueves, entre las 3 y las 4 de la mañana,
Hay un hueco de casi 50 minutos, donde nadie vigila. Es un error de programación en los turnos. Los drones van hacia el norte, las patrullas están cambiando de turno, y las cámaras de este sector se reinician para mantenimiento automático a uno de los hombres. Un tipo grande llamado Marcos frunció el ceño. ¿Cómo descubriste eso? Roberto se encogió de hombros. Tengo amigos en muchos lugares. Lo importante es que hemos estado usando esa ventana durante 3 meses. Hemos movido más de 500 personas y 20 toneladas de mercancía. Y Salinas no tiene idea. Los hombres rieron, pero Roberto levantó la mano para silenciarlos. No se confíen. Esto no durará para siempre. Tarde o temprano alguien se dará cuenta. Por eso necesitamos aprovechar al máximo mientras podamos. Esta semana tenemos un cargamento grande, muy grande. Si todo sale bien, será el último trabajo que tengamos que hacer en mucho tiempo. Mientras Roberto planeaba su próximo movimiento, una joven agente llamada Lucía Mendoza terminaba su turno en la estación de vigilancia. Lucía tenía 28 años, el pelo negro recogido en una cola de caballo, y los ojos oscuros de alguien que prestaba atención a los detalles. Había entrado a la patrulla fronteriza hacía 3 años, llena de idealismo y ganas de hacer el bien. Quería proteger a su país, pero también quería ayudar a las personas que arriesgaban sus vidas cruzando el desierto en la realidad del trabajo. Había sido más complicada de lo que esperaba. Había visto cosas que la perseguían en sus sueños. Cuerpos abandonados en el desierto, familias separadas, niños llorando por sus padres. Cada día tenía que encontrar un equilibrio entre hacer su trabajo y mantener su humanidad en esa noche. Mientras revisaba los registros del día, algo llamó su atención. Era pequeño, casi insignificante. Un patrón en las huellas encontradas cerca del río. Siempre aparecían los miércoles y viernes por la mañana, lo que significaba que los cruces ocurrían la noche anterior, siempre en el mismo sector. Siempre frescas. Lucía frunció el ceño y comenzó a revisar los registros de las semanas anteriores. El patrón se repetía, martes y jueves por la noche. Sector 12. Cada semana. Sin falta en esto, no puede ser coincidencia, murmuró para sí misma. Decidió llevar su descubrimiento al comandante Salinas. Esperó hasta la mañana siguiente y pidió una reunión. Salinas la recibió en su oficina con una sonrisa amable pero distraída. Tenía muchas cosas en la cabeza y no mucho tiempo para una agente. Junio. Lucía le mostró los registros. Explicó el patrón. Presentó su teoría. Alguien estaba cruzando regularmente en el sector 12, dijo. Creo que han encontrado un hueco en nuestra vigilancia. Salinas escuchó pacientemente, pero su expresión no cambió. Agente Mendoza, entiendo su entusiasmo, pero los números no mienten. Nuestras estadísticas son las mejores de toda la frontera. Si hubiera un problema significativo, lo sabríamos, pero las huellas, comandante. El patrón es demasiado consistente para ser casualidad. Salinas suspiró. Las huellas pueden ser de animales, o de patrullas mexicanas del otro lado, o de personas que intentaron cruzar y no lo lograron. Hay muchas explicaciones posibles. Lucía quería discutir, pero podía ver que no iba a llegar a ningún lado. El comandante estaba demasiado seguro de su sistema, demasiado orgulloso de sus números. No quería escuchar nada que pudiera contradecir su versión de la realidad. Entiendo, señor, dijo Lucía finalmente. Gracias por su tiempo. Salió de la oficina sintiéndose frustrada y derrotada, pero no estaba dispuesta a rendirse. Si el comandante no quería investigar, ella lo haría por su cuenta durante las siguientes 3 semanas. Lucía sacrificó sus noches libres para vigilar el sector 12. Se escondía entre las rocas con binoculares y una cámara, esperando pacientemente en la oscuridad. Las primeras noches no vio nada. Comenzó a dudar de sí misma. Tal vez Salinas tenía razón. Tal vez estaba viendo patrones donde no lo sabían, pero el tercer martes todo cambió. Era casi las 3 de la mañana
Cuando escuchó los primeros sonidos, voces susurradas en la oscuridad, el crujido de pasos sobre la arena, Lucía contuvo la respiración y miró a través de sus binoculares. A lo que vio la dejó helada. No eran 5 o 10 personas, como había imaginado. Era un grupo de al menos 50, moviéndose en silencio hacia el norte. Hombres, mujeres, niños. Algunos cargaban mochilas. Otros llevaban bebés en brazos, guiándolos. Había varios hombres armados con radios y linternas con luz roja. A Lucía comenzó a tomar fotos frenéticamente. Su corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Esto no era un pequeño grupo de migrantes buscando una vida mejor. Era una operación organizada a gran escala. El grupo cruzó en menos de 20 minutos, desapareciendo en la oscuridad del lado americano. Lucía quiso seguirlos, pero sabía que era demasiado peligroso. Sola y sin respaldo, no podía hacer nada excepto documentar lo que había visto. Aun cuando el sol comenzó a salir, Lucía regresó a su auto escondido a 2 kilómetros de distancia. Estaba agotada pero llena de adrenalina. Tenía pruebas. Tenía fotos. Ahora Salinas tendría que escucharla. Pero cuando llegó a la estación esa mañana, se dio cuenta de que las cosas no serían tan simples. El comandante estaba en una reunión importante con visitantes de la capital. Había periodistas afuera tomando fotos. Todos celebraban el éxito del sector sur. Las estadísticas impresionantes. El liderazgo de Salinas. Lucía miró la escena con una mezcla de rabia e impotencia. Mientras todos se felicitaban, docenas de personas cruzaban la frontera cada semana sin que nadie lo supiera. El sistema que Salinas había construido con tanto orgullo tenía una falla enorme, y él era demasiado ciego o demasiado orgulloso para verla. Decidió esperar. Encontraría el momento adecuado para presentar sus pruebas. Pero mientras tanto, seguiría vigilando, seguiría documentando. Necesitaba más evidencia, más información sobre cómo operaba esta red de tráfico. Lo que Lucía no sabía era que alguien la había visto esa noche en el desierto. Uno de los hombres de Roberto, un tipo callado llamado Javier, que siempre cuidaba la retaguardia del grupo, había notado un destello extraño en las rocas. Parecía el reflejo de unos binoculares o el lente de una cámara. Javier no dijo nada en el momento, pero al día siguiente informó a Roberto. El jefe escuchó en silencio, su expresión imposible de leer. ¿Estás seguro?, preguntó finalmente. Javier asintió. ¿Vai algo? No sé qué era. Pero había alguien ahí. Roberto se quedó pensativo por un largo momento. Esto podía ser un problema. Si alguien de la patrulla estaba vigilando fuera de los protocolos normales, significaba que habían despertado sospecha. Necesitaba averiguar quién era y qué sabía. Habla con nuestro contacto en la estación, ordenó Roberto. Quiero saber si alguien ha presentado informes sobre el sector 12. Y quiero saber quién está trabajando horas extra sin autorización. Javier asintió y salió a cumplir la orden. Roberto se quedó solo en la habitación, mirando el mapa en la pared. Había trabajado demasiado duro para construir esta operación. No iba a dejar que una agente curiosa lo arruinara todo. Si era necesario, tomaría medidas. Haría lo que fuera necesario para proteger su negocio. Mientras tanto, en su pequeño apartamento cerca de la estación, Lucía revisaba las fotos que había tomado. Eran granulosas y oscuras, pero se podía ver claramente el grupo cruzando. Se podían contar las personas, se podían ver las armas de los guías. Esto va a cambiar todo, pensó. Cuando Salinas vea esto, tendrá que actuar. Pero algo en el fondo de su mente le decía que las cosas no serían tan fáciles. Había aprendido en sus 3 años de trabajo que la verdad no siempre era bienvenida, especialmente cuando contradecía lo que la gente quería creer. Se fue a dormir con las fotos guardadas en 3 lugares diferentes en su computadora, una memoria USB escondida en su auto
y una copia enviada a su correo electrónico personal. Si algo pasaba, quería asegurarse de que la evidencia sobreviviera. No sabía cuánta razón tenía en tomar esas precauciones. Los próximos días traerían revelaciones que cambiarían su vida para siempre y pondrían a prueba todo lo que creía sobre su trabajo, sus compañeros y el sistema al que había dedicado su carrera en el sol. Se puso una vez más sobre el desierto, pintando el cielo de naranja y rojo. En algún lugar de esa inmensidad se preparaba otro cruce, otra noche de secretos y sombras, otra oportunidad para que la verdad saliera a la luz o se perdiera para siempre en la arena Annie en medio de todo. Dos fuerzas opuestas se acercaban inevitablemente a una colisión. Héctor Salinas, ciego por su propio éxito, Roberto Fuentes, confiado en su red de sombras, y Lucía Mendoza, la única que veía la verdad, pero que todavía no sabía el precio que tendría que pagar por ella. La frontera guardaba sus secretos como lo había hecho durante siglos, pero algunos secretos son demasiado grandes para permanecer ocultos, y cuando finalmente salen a la luz, el caos que provocan puede destruir todo a su paso. Los días pasaron lentamente para Lucía mientras esperaba el momento adecuado para presentar sus pruebas. Cada mañana llegaba a la estación y veía a sus compañeros trabajando como siempre, sin sospechar nada de lo que ella había descubierto. Cada noche revisaba sus fotos y planeaba cómo abordar al comandante Salinas de una manera que él no pudiera ignorar. Mientras tanto, siguió vigilando el sector 12. Documentó 3 cruces más, cada uno más grande que el anterior. El último grupo tenía casi 80 personas, incluyendo muchos niños pequeños. Lucía tomó fotos de todo en los guías armados, los vehículos que esperaban del lado americano, las rutas que usaban para desaparecer en la noche. Ann también comenzó a notar otros detalles preocupantes. Algunos de los camiones que recogían a los migrantes tenían placas de empresas locales. Reconoció logos de compañías de construcción y transporte agrícola, incluso de una empresa de limpieza que tenía contratos con el gobierno. Esto no era solo una operación de tráfico de personas, era una red que se extendía profundamente en la comunidad. Una semana después de su primer descubrimiento, Lucía finalmente consiguió una reunión privada con el comandante Salinas. Esta vez vino preparada. Traía una carpeta llena de fotos impresas, mapas marcados y un documento de 20 páginas, detallando sus observaciones. Salinas la recibió en su oficina, con la misma sonrisa amable de siempre, pero Lucía notó algo diferente en sus ojos. Parecía cansado, preocupado. Quizás las celebraciones de las últimas semanas estaban cobrando su precio a Gente y Mendoza, dijo Salinas, mientras se sentaba detrás de su escritorio. Espero que esto sea importante. Tengo una videoconferencia con Washington en 1 hora. Lo es, señor. Muy importante. Lucía abrió la carpeta y comenzó a colocar las fotos sobre el escritorio, una por una. Salinas las miró al principio con indiferencia, pero su expresión cambió gradualmente a medida que veía más imágenes. Su rostro se puso pálido. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente en cuando Lucía terminó de presentar toda la evidencia. El silencio en la oficina era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Salinas miraba las fotos sin decir nada, su mente claramente procesando las implicaciones de lo que estaba viendo. ¿Cuándo tomó estas fotos?, preguntó finalmente. Su voz apenas un susurro. Durante las últimas 3 semanas, cada martes y jueves por la noche. Como le dije antes, hay un hueco en nuestra vigilancia, comandante. Unhook Grand, y alguien lo está explotando de manera sistemática. Salinas se reclinó en su silla y se frotó los ojos. Por un momento pareció mucho más viejo de sus 52 años. Todo el orgullo y la confianza que siempre proyectaba habían desaparecido, reemplazados por algo que parecía miedo. Esto no puede salir de esta oficina, dijo. Todavía no. Lucía frunció el ceño. Señor, con todo respeto, necesitamos actuar. Cada semana que pasa,
más personas cruzan. Algunos de esos grupos incluyen niños. Si algo les pasa, no sé, la interrumpió Salinas. Cream, Louisa, pero usted no entiende la situación completa. Si esta información sale ahora, de la manera equivocada, será un desastre. Para todos, ¿qué quiere decir? Salinas se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el desierto por un largo momento antes de hablar. Hace 6 meses, presenté un informe a Washington diciendo que teníamos la situación bajo control. Ese informe fue la base para aprobar un presupuesto de $50 millones para expandir nuestro programa a otros sectores de la frontera. Si ahora resulta que todo era una mentira, no era mentira, señor. Usted no sabía, Salinas Hugh amargamente. ¿Cree que eso importará? En Washington no les interesan las excusas, solo les interesan los resultados y los titulares. Si esto sale a la luz, perderé mi trabajo. El programa será cancelado, y todos los que trabajaron conmigo serán arrastrados en la caída en Lucía. No podía creer lo que estaba escuchando. El comandante no estaba pensando en detener a los traficantes o proteger a los migrantes. Estaba pensando en protegerse a sí mismo, señor. Con todo respeto, no podemos ignorar esto. Hey, lies. Hay procedimientos. Si no actuamos y algo malo pasa, ¿seremos responsables? Salinas se volvió hacia ella. Su expresión ahora dura. Nadie está hablando de ignorar nada, pero vamos a hacer esto de manera inteligente. Voy a verificar su información, hablar con algunas personas de confianza, y luego decidiremos cómo proceder. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, tal vez 2. Necesito tiempo para preparar el terreno. Lucía quería protestar, pero podía ver que no tenía opción. El comandante había tomado una decisión, y ella no tenía el poder para cambiarla. Al menos, no todavía está bien, señor. 1 semana. Pero si en 1 semana no hemos actuado, iré por encima de su cabeza. A los ojos de Salinas se estrecharon. Eso sería un error muy grave para su carrera. Agente Mendoza, mi carrera no es más importante que las vidas de esas personas. Salió de la oficina sin mirar atrás, sintiendo la mirada del comandante clavada en su espalda. Sabía que había cruzado una línea, sabía que se había ganado un enemigo poderoso, pero también sabía que no tenía otra opción. Algunas cosas eran más importantes que la política y las carreras. Lo que Lucía no sabía era que su conversación había sido escuchada. En la oficina de al lado, un agente llamado Fernando Torres había pegado su oído a la pared durante toda la reunión. Fernando era uno de los informantes de Roberto, plantado en la estación hacía 2 años, precisamente para situaciones como esta. En cuanto Lucía se fue, Fernando sacó su teléfono y envió un mensaje cifrado. Tenemos un problema. La agente Mendoza sabe todo. Teen Photos. Salinas está asustado, pero no va a actuar todavía. Tenemos 1 semana, máximo 2. La respuesta llegó en segundos. Entendido. Prepara todo para el cargamento del jueves. Cerra el último. Fernando borró los mensajes y volvió a su trabajo, actuando como si nada hubiera pasado. Años de práctica lo habían convertido en un experto en mantener 2 vidas separadas. Sus compañeros lo consideraban un buen agente, confiable y profesional. Nadie sospechaba que cada mes recibía un sobre lleno de dinero a cambio de información. A veces, Fernando sentía culpa por lo que hacía. Pensaba en los migrantes que cruzaban la frontera, en los peligros que enfrentaban, en las familias que dejaban atrás. Pero luego miraba su cuenta bancaria, pensaba en la casa que estaba construyendo para su madre, y la culpa desaparecía. En este mundo, cada quien se cuida a sí mismo. Esa era la lección que había aprendido desde niño, y no iba a cambiar ahora. Esa noche, Roberto recibió el mensaje de Fernando mientras cenaba con su familia. Su esposa, una mujer hermosa llamada Carmen, notó el cambio en su expresión. ¿Todo bien?, preguntó ella,
Preocupada, Ann Roberto sonrió y guardó el teléfono. Todo perfecto, mi amor. Solo negocios, pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. La agente Mendoza era un problema que necesitaba resolver. Tenía varias opciones. Ann podía intentar comprarla, como había hecho con tantos otros. Podía amenazarla, hacerle saber que estaba jugando con fuego. O podía eliminarla del tablero de manera más permanente. Por ahora, decidió esperar y ver. El cargamento del jueves era demasiado importante para arriesgarlo todo por una agente curiosa. Después de eso, tendría tiempo para decidir qué hacer con ella. Los siguientes días fueron tensos para todos los involucrados. Lucía continuó con su trabajo normal, pero estaba constantemente alerta, observando a sus compañeros con nuevos ojos. ¿Cuántos de ellos sabían lo que estaba pasando? ¿Cuántos estaban involucrados? Comenzó a notar cosas que antes había ignorado. Conversaciones que se detenían cuando ella se acercaba. Miradas extrañas entre ciertos agentes. Ausencias inexplicables durante los turnos de noche. El mundo que había conocido durante 3 años, de repente parecía lleno de sombras y secretos. Ann también notó que alguien la estaba siguiendo. No podía probarlo para la ausencia. Un auto que aparecía demasiadas veces en su espejo retrovisor. Sombras que se movían en la esquina de su calle. La sensación constante de ser observada a una noche. Mientras regresaba a su apartamento, encontró su puerta ligeramente abierta. Su corazón se detuvo. Sacó su arma y entró lentamente, revisando cada habitación. No había nadie. Nada parecía faltar. Pero algo estaba diferente. Entonces lo vio. Sobre su cama. Alguien había dejado una foto. Era una imagen de ella en el desierto, tomada con un teleobjetivo la noche que había descubierto los cruces. En la foto se la veía claramente con sus binoculares, su rostro iluminado por la luna detrás de la foto. Había un mensaje escrito a mano: Ann, los curiosos no viven mucho tiempo. Lucía se sentó en la cama, temblando. Esto era una amenaza directa. Alguien sabía lo que había descubierto y quería silenciarla. La pregunta era, ¿quién? ¿Los traficantes? ¿Alguien dentro de la estación? Su primer instinto fue llamar a la policía, pero se detuvo. Si había traidores en su propia agencia, ¿cómo podía confiar en nadie? Necesitaba pensar con cuidado sus próximos pasos. Ann pasó la noche sin dormir, sentada en su sala con el arma en la mano, escuchando cada sonido. Cuando el sol finalmente salió, había tomado una decisión. No iba a esconderse. No iba a callar. Pero tampoco iba a ser estúpida. Hizo copias adicionales de toda su evidencia y las envió a 3 personas de confianza. Fuera de la agencia, Ann, su hermano, en otra ciudad, su antiguo profesor de la academia de policía y un periodista investigativo que había conocido años atrás. Les dio instrucciones claras. Si algo me pasa, publiquen todo. Luego fue a trabajar como si nada hubiera pasado. Ann, cuando entró a la estación, sintió las miradas sobre ella. Algunos compañeros la saludaron normalmente. Otros evitaron su mirada. Fernando Torres le sonrió desde su escritorio, y por primera vez, Lucía notó algo falso en esa sonrisa. Algo calculador en el comandante Salinas. La llamó a su oficina a media mañana. Parecía aún más cansado que antes, con ojeras profundas y un tic nervioso en el párpado izquierdo. ¿Ha pensado más sobre nuestra conversación?, preguntó Salinas a Lucía. Decidió no mencionar la amenaza. Todavía no sabía en quién confiar, y revelar demasiado podría ser peligroso. Estoy dispuesta a esperar como acordamos. Salinas pareció aliviado. Bien, muy bien. He estado haciendo algunas investigaciones discretas. Creo que tenemos una situación más grande de lo que pensábamos. ¿Qué ha descubierto? El comandante bajó la voz. Creo que hay gente en esta estación trabajando para el otro lado. No sé cuántos, ni quiénes son, pero las coincidencias son demasiadas.
Cada vez que programamos una operación especial, los traficantes parecen saberlo de antemano. Lucía asintió. Ella había llegado a la misma conclusión. Necesitamos ayuda externa, continuó Salinas. Voy a contactar a la Oficina de Asuntos Internos en Washington. Ellos pueden investigar sin que nadie aquí lo sepa. Era la primera vez que Salinas decía algo sensato desde que comenzó toda esta situación. Tal vez había subestimado al comandante. Tal vez el miedo de perder su carrera finalmente había sido superado por el miedo de algo peor. ¿Cuándo va a contactarlos? Tengo un amigo de confianza que trabaja allá. Le enviaré toda la información de manera segura. Lucía sintió un pequeño rayo de esperanza. Si Asuntos Internos se involucraba, tendrían recursos para investigar a fondo. Podrían encontrar a los traidores, desmantelar la red de tráfico, llevar a todos ante la justicia. Pero esa esperanza duró poco en esa noche. Mientras el comandante Salinas preparaba su informe para Washington, recibió una visita inesperada. Estaba solo en su oficina, trabajando tarde, como hacía últimamente. Cuando escuchó que se abría la puerta, se dio vuelta y vio a Fernando Torres parado en la entrada, con una expresión que Salinas nunca le había visto antes. Fría, calculadora, peligrosa en agente Torres, dijo Salinas, sorprendido. ¿Qué hace aquí tan tarde? Fernando cerró la puerta detrás de él y caminó lentamente hacia el escritorio. Vine a hacerle una oferta, comandante. Una oferta que no puede rechazar. ¿De qué está hablando? Fernando se sentó en la silla frente al escritorio, como si fuera el dueño del lugar. Sé lo que está planeando. Sé que quiere contactar a Asuntos Internos. Sé que la agente Mendoza le mostró fotos de nuestras operaciones en Salinas. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nuestras operaciones, había dicho Fernando. Ahora todo tenía sentido en usted, susurró Salinas. Usted es el traidor, Fernando. Se encogió de hombros. Traidor es una palabra muy fea. Prefiero pensar que soy un hombre de negocios, y como hombre de negocios, vengo a proponerle un trato. No me interesa ningún trato con criminales. Fernando rió suavemente. Comandante, usted ya está metido en esto hasta el cuello, aunque no lo sepa. ¿Cree que es coincidencia que su sector haya tenido los mejores números de toda la frontera? Nosotros le dejamos esos números. Cada captura que hicieron, cada decomiso exitoso, fueron cosas que nosotros permitimos. Pequeños sacrificios para que usted se viera bien y nadie mirara demasiado cerca. Salinas se quedó sin palabras. Todo su éxito, todo su orgullo, había sido una ilusión creada por los mismos criminales que debía combatir. Fernando continuó. Ahora tiene dos opciones. La primera, coopera con nosotros. Olvida lo que sabe, destruye la evidencia de Mendoza y sigue con su vida. A cambio, recibirá una compensación muy generosa, suficiente para retirarse cómodamente cuando quiera. ¿Y la segunda opción? La segunda opción es que intente ser un héroe. Contact a Washington de Nancy, pero antes de que llegue cualquier investigador, habremos desaparecido. Y la única evidencia que quedará serán sus propios informes inflados, su propio historial de ignorar señales de alerta, su propia incompetencia. Será usted el que termine en prisión, comandante. No nosotros. Salinas miró a Fernando por un largo momento. Estaba atrapado. Y ambos lo sabían. Los criminales habían construido una red perfecta de protección, y él había sido su cobertura, sin siquiera saberlo. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. Fernando se levantó y caminó hacia la puerta. Tiene hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta expira. Cuando la puerta se cerró, Salinas se dejó caer en su silla, derrotado. Toda su carrera, todos sus logros, habían sido una mentira, y ahora tenía que elegir entre convertirse en cómplice de criminales o destruir su propia vida intentando detenerlos.
Era una decisión imposible, y solo tenía unas pocas horas para tomarla. Mientras tanto, Lucía dormía inquieta en su apartamento, sin saber que el mundo a su alrededor estaba a punto de derrumbarse. Sus sueños estaban llenos de sombras y voces, de desiertos infinitos y camiones llenos de personas sin rostro en algún lugar de la noche. El destino de muchas vidas pendía de un hilo, y el amanecer traería decisiones que cambiarían todo para siempre. El comandante Héctor Salinas no durmió esa noche. Se quedó en su oficina, mirando fijamente la pantalla de su computadora, donde tenía abierto el correo electrónico para su contacto en Washington. El cursor parpadeaba en la línea del asunto, esperando. Todo lo que tenía que hacer era escribir unas pocas palabras, presionar, enviar y poner en marcha una cadena de eventos que no podría detener. Pero cada vez que sus dedos se acercaban al teclado, pensaba en lo que Fernando le había dicho. Pensaba en los años de servicio que perdería, en la humillación pública, en la posibilidad real de terminar en prisión por crímenes que técnicamente no había cometido, pero que tampoco había prevenido. A las 3 de la mañana, se sirvió otro café y caminó hacia la ventana. El desierto estaba oscuro y silencioso. En algún lugar de esa inmensidad, sabía, otro grupo de personas estaba cruzando la frontera. Hombres, mujeres, niños que arriesgaban todo por la esperanza de una vida mejor. ¿Cuántos de ellos llegarían a su destino? ¿Cuántos terminarían abandonados en el desierto, víctimas de traficantes sin escrúpulos que los veían solo como mercancía? Salinas nunca se había hecho estas preguntas antes. Siempre había sido más fácil mirar los números, celebrar las estadísticas, ignorar las realidades humanas detrás de cada cifra. Pensó en su padre, un hombre humilde que había trabajado toda su vida como obrero de construcción. Nunca ganó mucho dinero, pero siempre mantuvo su dignidad. Siempre hizo lo correcto, aunque fuera difícil. ¿Qué pensaría su padre si pudiera verlo ahora, debatiendo si debía hacer un trato con criminales? La respuesta era obvia, y le dolía como un puñal en el corazón. A las 5 de la mañana, Salinas tomó su decisión. No envió el correo a Washington. En cambio, hizo algo mucho más arriesgado. Llamó a Lucía Mendoza. El teléfono sonó 4 veces antes de que ella contestara. Su voz, espesa por el sueño: «Comandante, necesito que venga a la estación en Orange, y no le diga a nadie». A 1 hora después, los dos estaban sentados en la oficina de Salinas, con la puerta cerrada y las persianas bajadas. El comandante le había contado todo a Anne: la visita de Fernando, la oferta, las amenazas. Lucía escuchó en silencio, su rostro revelando una mezcla de sorpresa, rabia y algo que podría ser respeto. Entonces Torres es el traidor, dijo cuando Salinas terminó. Lo sospechaba, pero no tenía pruebas. Salinas asintió con cansancio. Probablemente no es el único. Si han podido operar tan libremente durante tanto tiempo, deben tener más personas dentro. ¿Por qué me está contando esto? Hace unos días me dijo que esperara, que no hiciera olas. Salinas la miró directamente a los ojos. Porque me equivoqué, porque dejé que mi orgullo y mi miedo nublaran mi juicio, y porque usted tenía razón desde el principio. Lucía no dijo nada por un momento. Era la primera vez que escuchaba al comandante admitir un error. Viniendo de un hombre tan orgulloso, significaba mucho. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente. Salinas se inclinó hacia adelante. Tenemos hasta el mediodía para responder a Torres. Eso nos da unas 6 horas. Mi plan es aceptar su oferta, hacerle creer que estoy cooperando. Eso nos dará tiempo para organizar una operación real. ¿Qué tipo de operación? Usted dijo que los cruces grandes son los martes y jueves. Hoy es miércoles. Mañana por la noche habrá otro cruce. Si podemos coordinar con agencias externas, fuera del alcance de los traidores aquí, podríamos atraparlos a todos con las manos en la masa.
Lucía consideró el plan. Si Torres o sus jefes sospechaban algo, podrían desaparecer antes de que pudieran actuar. O peor, podrían tomar medidas contra ellos. ¿A quién va a contactar? Salinas sacó un teléfono viejo de su cajón. Un aparato simple, sin conexión a internet ni GPS. Tengo un amigo en la Unidad Antinarcóticos Federal. Nos conocemos desde hace 20 años. Confío en él con mi vida. Él puede movilizar recursos sin pasar por los canales normales. Wayokyuhego. Usted va a actuar normal. A trabajar. Hacer sus tareas, no despertar sospechas. Si Torres o cualquier otro la ve comportarse de manera extraña, todo se acabará. Lucía asintió. ¿Puedo hacerlo? Salinas le dio una mirada que contenía algo nuevo en confianza. Una cosa, si algo me pasa, si algo sale mal, usted tiene que continuar. Usted tiene la evidencia. Usted sabe la verdad. No deje que estos criminales ganen. No lo haré, comandante. Se lo prometo. Pasaron la siguiente hora planeando cada detalle. Salinas contactó a su amigo, un hombre llamado Miguel Herrera, que trabajaba en operaciones especiales. La conversación fue breve y codificada, pero efectiva. Para las 8 de la mañana, tenían el compromiso de un equipo de 25 agentes federales que llegarían en secreto al área esa noche a las 9. Salinas se reunió con Fernando Torres en su oficina, mientras Lucía vigilaba desde afuera, actuando como si revisara documentos de rutina. Pensado en su oferta, dijo Salinas, haciendo un esfuerzo por parecer derrotado. No tengo opción. Fernando sonrió, su expresión llena de satisfacción. Sabía decisión, comandante. Es lo mejor para todos. ¿Qué necesitan de mí? Por ahora, nada especial. Solo siga haciendo su trabajo, como siempre. Si alguien pregunta por la agente Mendoza o sus investigaciones, diga que fue una falsa alarma, que ella se equivocó. Nosotros nos encargaremos del resto. ¿Y la compensación que mencionó? Fernando sacó un sobregrueso de su chaqueta y lo deslizó sobre el escritorio. Como muestra de buena fe. El resto vendrá después del cargamento de mañana. Salinas tomó el sobre sin abrirlo. Parte de él quería tirarlo a la basura, escupir en la cara de Fernando, decirle exactamente lo que pensaba de él. Pero se contuvo. Tenía que seguir el plan. Después de que Fernando se fue, Salinas guardó el sobre en su cajón. Era evidencia. Cada billete sería prueba de la corrupción. Cuando llegara el momento de actuar, el día pasó lentamente, cada hora sintiéndose como una eternidad. Lucía fue a patrullar como siempre, recorriendo los caminos polvorientos del desierto mientras su mente repasaba una y otra vez los detalles del plan. A cada vehículo que pasaba, se preguntaba si estaba siendo vigilada. A cada compañero que saludaba, se preguntaba si era un traidor. Cuando cayó la noche, regresó a su apartamento e intentó dormir un poco. Sabía que las próximas 24 horas serían las más importantes de su carrera. Necesitaba estar alerta, lista para cualquier cosa, pero el sueño no llegó. Se quedó despierta, mirando el techo, pensando en todas las formas en que el plan podía fallar. ¿Y si Miguel Herrera no era tan confiable como Salinas creía? ¿Y si los traficantes tenían informantes también en las agencias federales? ¿Y si alguien había escuchado sus conversaciones, interceptado sus llamadas? A las 2 de la mañana, finalmente se quedó dormida por puro agotamiento. Sus sueños fueron inquietos, llenos de persecuciones y sombras, de voces que la llamaban desde la oscuridad. El jueves amaneció nublado, una rareza en el desierto. El cielo estaba cubierto de nubes grises, que ocultaban el sol y daban al paisaje un aspecto sombrío, casi apocalíptico. Lucía lo tomó como un mal presagio, aunque intentó convencerse de que era solo superstición en L Station. Todo parecía normal. Los agentes llegaban, tomaban café, revisaban sus equipos,
Salían a patrullar. Fernando Torres estaba en su escritorio como siempre, aparentemente concentrado en papeles. Solo alguien que lo conociera muy bien podría notar la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos se movían constantemente hacia la puerta en Salinas. Llegó a las 9, más temprano que de costumbre. Pasó por el área común sin detenerse, solo dando un breve saludo general, antes de encerrarse en su oficina. A través de la ventana, Lucía podía verlo hablando por teléfono. Su expresión seria y concentrada. A las 10, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Todo listo. Punto de reunión a las 2100 en coordenadas adjuntas. Lucía memorizó los números y borró el mensaje. Sabía que las próximas horas serían cruciales. Tenía que actuar completamente normal hasta que cayera la noche. El día se arrastró con una lentitud insoportable. Lucía hizo su ronda de patrulla. Almorzó en la cafetería de siempre. Intercambió bromas con sus compañeros. Nadie parecía sospechar nada, o al menos eso esperaba Anne a las 6 de la tarde. Cuando su turno terminó oficialmente, Lucía se fue a casa. Pero en lugar de entrar a su apartamento, se subió a su auto personal y condujo hacia las afueras de la ciudad, siguiendo las coordenadas del mensaje. En el punto de reunión era una vieja estación de servicio abandonada, a 20 kilómetros de la zona fronteriza. Cuando llegó, ya había varios vehículos estacionados, camionetas sin marcas, autos oscuros con vidrios polarizados. Salinas estaba ahí, hablando con un hombre alto y musculoso que debía ser Miguel Herrera, agente Mendoza, dijo Herrera, cuando ella se acercó. He escuchado mucho sobre usted. Parece que tiene buenos ojos. Solo hago mi trabajo, Anne Herrera. Asintió con aprobación. Eso es exactamente lo que necesitamos. Gente que hace su trabajo. Sin importar las consecuencias. Durante la siguiente hora, repasaron el plan una última vez. El equipo federal se dividiría en 3 grupos. Uno bloquearía la ruta de escape hacia el norte. Otro se posicionaría cerca del río para interceptar a los traficantes durante el cruce. El tercero esperaría en las carreteras secundarias para capturar los vehículos de transporte Salinas, y Lucía tendrían un papel especial. Ellos irían directamente a la estación, donde arrestarían a Fernando Torres y cualquier otro sospechoso de colaboración. Tenían que actuar rápido, antes de que alguien pudiera enviar una advertencia. Recuerden, dijo Herrera a todo el equipo, queremos arrestos, no cadáveres. Estos criminales tienen información valiosa sobre toda su red. Los necesitamos vivos. ¿Y los migrantes?, preguntó Lucía. ¿Qué pasará con ellos? Herrera la miró con algo que parecía compasión. Serán procesados según la ley. Los menores no acompañados irán a refugios especiales. Las familias se mantendrán juntas cuando sea posible. No somos monstruos, agente. Sabemos que la mayoría de esa gente son víctimas. No. Criminales. Lucía asintió, un poco aliviada. Había temido que los migrantes fueran tratados como daños colaterales. Ignorados en la prisa por atrapar a los traficantes. A las 9 de la noche, todos estaban en posición. Lucía y Salinas esperaban en un auto sin marcas a 2 cuadras de la estación. Otros agentes federales estaban dispersos por el área, listos para cerrar todas las salidas cuando dieran la señal. Lucía miraba el edificio de la estación, donde había trabajado durante 3 años. Pronto, ese lugar nunca sería igual. Las personas que conocía, los compañeros en quienes había confiado, algunos de ellos serían expuestos como traidores. Era un pensamiento amargo, pero necesario. ¿Está lista?, preguntó Salinas. Su voz tensa. Sí, señor. Estoy lista. Pasaron los minutos. A las 10, recibieron la confirmación de que los grupos de intercepción estaban en posición. A las 11, los sensores detectaron movimiento cerca del río. El cruce había comenzado. Lucía imaginó la escena. Docenas de personas emergiendo de la oscuridad, guiadas por hombres con radios y armas.
familias cargando sus pocas posesiones, niños con los ojos llenos de miedo y esperanza. No sabían que esta noche sería diferente, no sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar de maneras que nunca habían imaginado. A las 11:45 llegó el mensaje que estaban esperando: contacto visual confirmado. Grupo grande, aproximadamente 70 personas. 5 guías armados. 3 vehículos esperando del lado norte. Tomó el radio. Todos los equipos, prepárense para actuar. Esperamos la señal. Los minutos siguientes fueron los más largos de la vida de Lucía. Cada segundo se estiraba como una hora. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos, tan fuerte que temía que alguien más pudiera oírlo. Entonces llegó la señal. Ahora. Todo sucedió muy rápido después de eso. Lucía y Salinas salieron del auto y corrieron hacia la estación. Otros agentes los seguían, sus armas desenfundadas y listas. Entraron por la puerta principal, gritando identificaciones y órdenes. Fernando Torres estaba en su escritorio, exactamente donde esperaban encontrarlo. Cuando vio a Lucía y Salinas entrar con el equipo federal, su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión: sorpresa, comprensión, furia y finalmente una calma fría y calculada. Comandante, dijo Fernando mientras lo esposaban, cometió un grave error. El único error fue confiar en gente como usted, respondió Salinas. Arrestaron a otros 2 agentes esa noche, ambos sorprendidos en medio de sus turnos, sin tiempo para reaccionar o huir. La estación se convirtió en un caos controlado de interrogatorios, confiscaciones de evidencia y llamadas telefónicas frenéticas. Mientras tanto, en el desierto, la otra parte del operativo estaba llegando a su clímax. Los equipos de intercepción habían esperado hasta que el grupo de migrantes estuviera completamente del lado americano antes de actuar. Cuando los reflectores se encendieron y los helicópteros aparecieron en el cielo, los traficantes intentaron huir, pero todas las rutas estaban bloqueadas. Uno fueron capturados sin disparar un solo tiro. Roberto Fuentes no estaba entre ellos. El jefe de la operación había decidido no estar presente esa noche. Un sexto sentido, desarrollado a lo largo de años de trabajo criminal, le había dicho que algo no estaba bien. Demasiada calma en los días anteriores, demasiada confianza en sus contactos. Algo se sentía diferente desde su casa, en el otro lado de la frontera. Roberto recibió las noticias a través de una serie de mensajes cada vez más alarmantes. Primero, que algo había salido mal. Luego, que los equipos de transporte habían sido capturados. Finalmente, que Fernando y los otros informantes estaban bajo arresto en menos de una hora. Su imperio cuidadosamente construido se había derrumbado. Roberto se quedó sentado en su sala, mirando su teléfono mientras los mensajes dejaban de llegar, uno por uno. Sus hombres estaban siendo capturados o estaban huyendo. Sus rutas estaban comprometidas. Sus contactos, silenciados en su esposa, entró a la sala, preocupada por su expresión. Roberto, ¿qué pasa? Él la miró por un largo momento, como si la viera por primera vez. Nada, mi amor. Solo negocios que salieron mal. Pero Carmen conocía a su esposo demasiado bien. Sabía que esto era mucho más que un negocio fallido. Había temido este momento durante años, desde que descubrió la verdad sobre cómo ganaba el dinero que mantenía su hermosa casa y pagaba la escuela privada de sus hijos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella. Su voz apenas un susurro. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, la noche estaba tranquila, indiferente al drama que se desarrollaba en su vida. Tengo que irme. Antin. No sé cuánto. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Carmen. Siempre había sabido que este día llegaría, pero saberlo no hacía más fácil
enfrentarlo, Roberto la abrazó una última vez, respirando el perfume de su cabello, tratando de grabar ese momento en su memoria. Luego se apartó, tomó una maleta que siempre tenía preparada para emergencias, y salió por la puerta trasera hacia la noche. Mantenía contactos en otros países, lugares donde podía desaparecer, empezar de nuevo. No era la primera vez que huía de una vida destruida. Sabía cómo sobrevivir, pero mientras conducía hacia el sur, alejándose de todo lo que había construido, no pudo evitar pensar en los 70 migrantes que habían sido capturados esa noche. ¿Qué les pasaría? Serían deportados, separados de sus familias, enviados de vuelta a los lugares de miseria y violencia de los que habían intentado escapar. Por primera vez en muchos años, Roberto sintió algo parecido a la culpa. Había pasado tanto tiempo pensando en el negocio, en los números, en las ganancias, que había olvidado que cada número representaba una vida humana, un sueño, una esperanza. Pero ese momento de reflexión pasó rápido. Roberto no era un hombre dado a la introspección, era un sobreviviente, y los sobrevivientes no se detenían a pensar en los daños colaterales, simplemente seguían adelante de vuelta en la estación. La noche continuaba su caos organizado. Lucía estaba sentada en su escritorio, agotada pero incapaz de descansar. A su alrededor, los agentes federales procesaban evidencia, tomaban declaraciones, coordinaban con otras agencias. El comandante Salinas estaba en su oficina, hablando por teléfono con sus superiores en Washington. La conversación no era agradable. Había muchas preguntas, muchas acusaciones, mucha furia contenida, pero al menos Salinas estaba del lado correcto. Eso tenía que contar para algo. A las 3 de la mañana, Miguel Herrera se sentó junto a Lucía con 2 tazas de café. «Buen trabajo esta noche», dijo. Sin su investigación inicial, nada de esto habría sido posible. Lucía tomó el café y lo bebió aunque estaba frío. «No me siento victoriosa, solo cansada», Herrera asintió con comprensión. «Así es como se siente después de operaciones como esta. La adrenalina baja, la realidad se asienta. Pero hiciste algo importante hoy. Desmantelamos una operación que había estado funcionando durante años. Salvamos vidas. Los migrantes, ¿qué va a pasar con ellos? Están siendo procesados ahora. La mayoría serán deportados. Es la ley. Pero algunos podrían calificar para asilo, especialmente los que venían de países con violencia extrema. Los menores están siendo cuidados por servicios sociales». A Lucía cerró los ojos por un momento. Pensó en los rostros que había visto a través de sus binoculares todas esas noches en el desierto. Hombres, mujeres, niños, buscando una vida mejor. Ahora sus sueños estaban rotos, al menos por el momento, pero también pensó en los que no habían tenido la suerte de ser capturados por agentes que se preocupaban por su bienestar. Pensó en los que habían sido abandonados en el desierto, los que habían muerto de calor y sed, los que habían sido explotados por traficantes sin conciencia. Al menos esta noche, algunos de ellos estaban a salvo. No era una victoria perfecta, pero era algo. El sol comenzó a salir sobre el desierto, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, lleno de incertidumbre, pero también de posibilidades. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que estaban del lado ganador. Las semanas que siguieron a la redada fueron un torbellino de investigaciones, audiencias y revelaciones. Lo que había comenzado como una operación para desmantelar una red de tráfico local se convirtió rápidamente en uno de los escándalos más grandes que la agencia de patrulla fronteriza había visto en décadas. Fernando Torres, enfrentado a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión, decidió cooperar con los investigadores. Durante horas de interrogatorios, reveló detalles sobre una red de corrupción
que se extendía mucho más allá del sector sur. Nombró a otros agentes en diferentes estados que también trabajaban para los traficantes. Proporcionó números de cuentas bancarias, fechas de pagos, nombres de intermediarios. Cada revelación era más impactante que la anterior. Un supervisor en Texas que había estado en la nómina del crimen organizado durante 15 años. Un oficial de aduanas en Arizona que dejaba pasar camiones cargados de droga a cambio de sobres llenos de dinero. Un juez que reducía sistemáticamente las sentencias de traficantes a cambio de favores a la prensa, se lanzó sobre la historia, como buitres sobre carroña. Los titulares eran sensacionalistas, llenos de palabras como corrupción, traición y escándalo. Los canales de noticias transmitían cobertura a las 24 horas, con expertos analizando cada nuevo desarrollo y políticos aprovechando la oportunidad para hacer declaraciones sobre la necesidad de reforma en medio de todo este caos. Lucía Mendoza se encontró convertida en una figura pública. Periodistas la buscaban para entrevistas. Sus superiores la felicitaban públicamente. Algunos la llamaban heroína, la gente valiente que había arriesgado todo para exponer la verdad. Pero Lucía no se sentía como una heroína. Se sentía cansada, confundida y cada vez más incómoda con toda la tensión. Había hecho su trabajo, nada más. No buscaba fama ni reconocimiento. Solo quería que las cosas fueran como debían ser. El comandante Salinas también estaba bajo el escrutinio público, aunque de manera muy diferente, a pesar de su cooperación en la redada final. Muchos cuestionaban cómo había podido ignorar durante tanto tiempo las señales de corrupción en su propio sector. Sus informes inflados fueron publicados en los medios, exponiendo la distancia entre sus afirmaciones optimistas y la realidad. En el terreno Salinas enfrentó una audiencia disciplinaria interna donde tuvo que responder preguntas difíciles. ¿Por qué había ignorado las advertencias de la agente Mendoza? ¿Por qué había premiado las estadísticas sobre la verdadera seguridad? ¿Por qué había tardado tanto en actuar cuando finalmente conoció la verdad?